Buenas tardes, mi nombre es Lisnet Delgado, soy estudiante de la sección 2 del tercer semestre de Medicina. Mi grupo está conformado por los bachilleres Rainelis Llanes, Wilbeni Caballero, Nicolás Alvarado y Daniela Gómez. Y les vamos a estar hablando acerca de los agentes causales de micosis profundas diseminadas. Las micosis profundas o sistémicas diseminadas hay afecciones o infecciones producidas por hongos cuya puerta de entrada al cuerpo es habitualmente un sitio profundo como mucosa o un órgano interno como el pulmón, el tracto gastrointestinal o los senos paranasales, cuyo mecanismo de diseminación es por vía linfohemática, con afección uni o multiparenquimatosa. Las infecciones sistémicas se clasifican de acuerdo a la capacidad infectiva del hongo, dividiéndose en dos grupos. Micosis subsistémicas por hongos verdaderos, que son los patógenos primarios, y las micosis sistémicas oportunistas. Las micosis sistémicas por patógenos verdaderos son en general producidas por hongos dimorfos, lo que significa que el microorganismo puede tener dos formas: de mohos con hifas sectadas y conidias, y otra forma habitualmente de levadura en tejidos vivos, y producen infección en huéspedes con situación inmunológica normal. El contacto inicial suele producirse por inhalación del hongo y ocasiona síntomas respiratorios. Las manifestaciones clínicas iniciales pueden variar según el estado subyacente del huésped, y muchas se desarrollan en presencia de un estado de inmunodeficiencia. La mayor parte de las infecciones se resuelven y dejan en los pacientes una intensa inmunidad específica. Las micosis sistémicas producidas por hongos verdaderos son la paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis y la blastomicosis norteamericana. Las micosis sistémicas oportunistas afectan a pacientes que padecen enfermedades graves como el SIDA o que presentan neutropenia asociada con una enfermedad maligna o que son sometidos a trasplantes de órganos o cirugías extensas. Las micosis oportunistas más importantes observadas en los seres humanos son la candidiasis sistémica o profunda, aspergilosis diseminada, criptococosis y la cigomicosis sistémica. Las manifestaciones clínicas de las micosis sistémicas oportunistas también son variables dependiendo del sitio de entrada del microorganismo y de la enfermedad subyacente. En este tema debemos saber y definir también qué es la paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis, esta es una enfermedad micótica conocida también con el nombre de blastomicosis sudamericana. Es una micosis sistémica granulomatosa progresiva, producida por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Es un hongo dimorfo que se adquiere por la inhalación de las esporas de la fase micelial de este hongo, caracterizada clínicamente por afectar cualquier órgano, sobre todo pulmones, causando una infección respiratoria con tendencia a diseminarse hacia los ganglios linfáticos, piel, mucosa, orofaringe y nasal y diversos órganos internos, sin tendencia a la coagulación espontánea. Gracias. Mi nombre es Wilbeni Caballero y voy a hablar sobre la morfología del agente causante de la paracoccidioidomicosis. El agente causal de la paracoccidioidomicosis es un hongo térmicamente dimórfico de la especie Paracoccidioides brasiliensis. A temperatura corporal, el hongo tiene forma parasitaria de levadura multibrotante con un aspecto, digamos, de timón. Es un hongo filamentoso o micelial perteneciente al filum Ascomycota. Presenta un crecimiento dimórfico dependiente de la temperatura. Crece como un hongo saprófito filamentoso en el suelo y en cultivo de 18 a 23 grados centígrados y como levadura parasitaria en los tejidos del hospedador y en un cultivo a 37 grados centígrados. Este hongo asexuado, es decir, termodimórfico, presenta dos formas. La primera es la de micelio, donde se observa la presencia de hifas que son delgadas, enredadas y elongadas. Y la segunda es la forma de levaduras, que se caracteriza por la presencia de células esféricas u ovaladas con paredes bien definidas. Estas también son birefringentes, duplicadas, que pueden presentar brotes multipolares característicos, las formas clásicas denominadas de orejas de Mickey Mouse o de rueda de timón, como dije anteriormente. Hablemos sobre los factores que regulan el dimorfismo de la paracoccidioidomicosis brasiliensis.
La paracoccidioidomicosis es un hongo dimórfico patógeno causante de las micosis sistemáticas más frecuentes en América Latina, única región geográfica en la que se encuentra este agente. La característica dimórfica, es decir, su capacidad de mudar de una fase micelial, saprófita a 23 grados centígrados, a una fase levaduriforme a 37 grados centígrados, está relacionada con la patogenicidad. Hay factores nutricionales y de temperatura que van a modular este fenómeno. En el caso de la paracoccidioidomicosis, el cambio de temperatura es el único requisito para iniciar el proceso dimórfico. La mayoría de las personas infectadas solo desarrollan una paracoccidioidomicosis asintomática o subclínica, que pueden progresar hacia una enfermedad con múltiples formas clínicas, que van a depender de factores en el huésped o ambientales y de la virulencia fúngica. En cuanto a la pared celular, decimos que la pared celular fúngica se considera la principal estructura afectada por los cambios morfogenéticos ligados a la patogenicidad. Uno de los mejores ejemplos es la paracoccidioidomicosis, cuya pared celular varía en composición polisacárida, según la fase morfológica en la que ésta se encuentre. En ambas fases hay quitina, aunque en proporciones 3 veces mayor en la fase levaduriforme o fase L. Los polímeros de glucosa, en cambio, están casi totalmente bajo la estructura de alfa-1,3-glucan en la fase L y como beta-1,3-glucan en la fase M. El primero de estos polímeros juega un papel muy importante en las relaciones huésped-parásito, por cuanto se encuentra en muy alta proporción, mayor a 45% del peso total de la pared en las capas virulentas, y en menores cantidades en cepas de virulencia menor o mutantes a virulentos, que representa hasta el 3%. De allí que el alfa-1,3-glucan haya sido propuesto como un factor de virulencia al jugar un papel protector contra las defensas del huésped, en razón de la inhabilidad de las células fagocíticas de digerirlo. Desde un punto de vista molecular, se han descrito un gen que codifica para las enzimas productoras del beta-1,3-glucan y 5 genes para las enzimas sintetizadoras de quitina, que serían las quitinas sintetasas. Con estos datos moleculares, a los cuales se le añaden datos bioquímicos de comportamiento de las enzimas sintetizadoras, se procura conocer un mejor sistema que bien puede convertirse en el blanco para la acción de los antibióticos. Los antibióticos en uso tenemos a los azoles, son tal vez el grupo de antifúngicos más usados en nuestros días. Su interferencia en la síntesis de ergesterol de la membrana fúngica conduce a deformaciones estructurales y eventualmente a la muerte celular. También la anfotericina B-deoxicalato es indicada en el tratamiento de casos severos diseminados, con recomendación hacer terapia de seguimiento con sulfonamida para prevenir posibles recaídas. Muchas gracias. Etiología de la paracoccidioidomicosis. Es una micosis profunda sistémica, crónica y progresiva, adquirida exógenamente, causada por un hongo ismórfico, conocido como Paracoccidioides brasiliensis. Afecta en áreas endémicas, principalmente a personas que tienen contacto frecuente con la tierra. Se trata de una enfermedad granulomatosa que comienza con una infección pulmonar, en general no evidente, que se disemina para producir granulomas ulcerosos en las superficies mucosas de la nariz, la boca y el tracto gastrointestinal. Pueden afectarse órganos internos, así como la piel y los ganglios linfáticos. Los únicos hospederos de la Paracoccidioides brasiliensis conocidos hasta ahora son el hombre y el armadillo. La Paracoccidioides brasiliensis
causa enfermedad en mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, los estudios con pruebas cutáneas de intradermoreacción han relevado una reactividad comparable en ambos sexos, lo que implica una exposición igual. Se presenta con mayor frecuencia en trabajadores agrícolas, cultivadores de café u otros oficios en los que se mantiene en contacto prolongado con la tierra y en individuos desnutridos entre 30 a 60 años de edad. La paracoccidiomicosis es una micosis sistémica más frecuente en Latinoamérica. Sin embargo, su prevalencia aún no se conoce. En nuestro país no existe un registro oficial de las micosis profundas, por lo que prevalencia de la paracoccidiomicosis también es desconocida. Para el año 1989, la histospolomatosis es la micosis profunda más frecuente en Venezuela. Y a partir del 1990, la paracoccidiomicosis hace un repunte como la micosis más profunda, más frecuente en nuestro país, a pesar de ser difícil diagnóstico por su característica clínica epidemiológica. Reinel Llanes y yo le voy a hablar sobre la patogenia de la paracoccidioidomicosis. La principal puerta de entrada para las especies de paracoccidioides es la inhalación hacia los pulmones. Después de la adquisición, los neutrófilos y los macrófagos activados bloquearán el crecimiento de hongos y evitarán la diseminación de la infección en la mayoría de los individuos. Una respuesta de células T colaboradoras de tipo 2 se ha relacionado con la susceptibilidad a la enfermedad, mientras que una respuesta TH1 se ha asociado con el control de la infección. Los pacientes expuestos a una especie de paracoccidioides formarán granulomas en los sitios de infección primaria y a veces en focos metastásicos, que pueden contener formas viables pero inactivas del hongo. Después de un largo periodo de tiempo, luego de la pérdida del equilibrio inmunológico debido a condiciones no claramente definidas, la infección puede progresar y dar lugar a una enfermedad en toda regla. Con menor frecuencia, la enfermedad sistémica puede progresar después del foco primario de infección sin un periodo de latencia, con un rápido deterioro clínico, a pesar de que la inmunidad mediada por células juega un periodo importante en las defensas contra las especies de los paracoccidioides. La enfermedad rara vez se ha informado entre pacientes de VIH u otras enfermedades asociadas con la inmunodeficiencia, mediadas por células T, como el cáncer o el trasplante de órganos sólidos. Clasificación de las formas clínicas de la paracoccidioidomicosis. La primera sería forma aguda juvenil diseminada. Tiene una evolución de semanas a meses. Predomina entre los 5 a los 14 años y casi siempre están afectados los ganglios linfáticos cervicales. La segunda es la fase pulmonar crónica del adulto, que evoluciona de meses a años. Esta es la forma que presenta el 30% de los adultos, más en hombres mayores de 30 años. Se manifiesta por síntomas pulmonares crónicos como tos, expectoración, dolor torácico, pérdida de peso, fiebre, entre otros, que usualmente son confundidos con tuberculosis, con la cual coexiste el 10% de los casos. La tercera sería la paracoccidioidomicosis crónica multifocal, con una evolución de meses a años, predomina en hombres mayores de 30 años y constituye el 70% de la enfermedad. Compromete varios órganos, principalmente el pulmón, la piel, mucosas, ganglios linfáticos y los suprarrenales hasta un 40%. Sin embargo, cualquier órgano puede estar afectado. Generalmente, los síntomas pulmonares son minimizados por el paciente. La cuarta sería la forma residual o latente, cuando la paracoccidioidomicosis cura después de un adecuado tratamiento. Se procede a la desaparición de todas las lesiones clínicas, pero a veces se presentan recaídas después de meses o años.
A pesar de la curación micológica, muchos pacientes, cerca del 80%, al caracterizar que signos y síntomas producidos por la fibrosis estenosis, tiene dificultades en la laringe y disminución de la apertura de la boca, fibrosis pulmonar, que conduce a insuficiencia cardiorrespiratoria. Bueno, mi nombre es Nico Alvarado y voy a hablar de los criterios de remisión de la paracoccidioidomicosis. Primeramente, usualmente el paciente con paracoccidioidomicosis es referido a un centro especializado para su estudio tardíamente, cuando han transcurrido varios meses de haber comenzado la enfermedad y la misma ha progresado en el parenquima pulmonar. Por este motivo, cuando se realiza el diagnóstico etiológico, ya existe fibrosis en dicho órgano. La ausencia de diagnóstico inicial facilita la diseminación hematógena a múltiples órganos y sistemas. Esta enfermedad clínicamente puede revelarse bajo formas diversas, dependiendo de la edad, ya sea la de un juvenil o de un adulto, y la condición inmune del hospedero o del paciente, ya sea aguda, subaguda o crónica. Motivado a dicha variedad de síntomas y signos que presenta esta micosis, se acepta la siguiente clasificación de las formas clínicas, la cual está primeramente como una infección que afecta a los ambos sexos sanos con residencia actual o anterior en zonas endémicas, las cuales presentan reacción intradérmica positiva a la coccidioidina, y como una enfermedad, ya sea aguda o subaguda, que es generalmente de tipo juvenil, es grave con una evolución rápida. Afecta el sistema inmunológico fagocitario y la respuesta inmune del paciente con sus anticuerpos. Esta se divide en dos subtipos, moderada y grave. Está también la forma crónica, que es más que nada en adultos, que tiene una progresión más lenta y gradual. Esta principalmente aparece en pacientes de sexo masculino con una edad mayor de 30 años y clasifica en dos, unifocal y multifocal. Si hablamos ahora de los métodos de diagnóstico, primeramente el método clínico, que se considera un caso presuntivo de paracoccidiomicosis a todo paciente con características clínicas sugestivas de alguna de las formas clínicas de la enfermedad, con alteraciones variables en las radiologías de tórax, con residencia actual o anterior en zonas endémicas, y con ocupaciones de alto riesgo, tales como agricultores, tractoristas, jardineros, albañiles, barrenderos, etc. Y el método micológico, que existen exámenes directos y cultivos utilizando muestras obtenidas mediante el raspado de lesiones mucocutáneas, biopsias, esputos, ganglios, etc. Las muestras son colocadas en portaobjetos y cubreobjetos con hidróxido de potasio al 10%, más tinta Parker, y se considera diagnóstico confirmatorio de la micosis a la observación microscópica de levaduras esféricas u ovales que poseen doble pared refringente de 40 a 50 micras de diámetros. Muchas de estas con gemaciones múltiples en cadenas típicas de la paracoccidiomicosis brasiliensis, que es el tema del que estamos hablando. Muchas gracias por su atención.